Hola, buenos días. Soy JR. ¿Qué tal estáis, compañeros? Después del largo puente de la Constitución y la Virgen. Lo cierto es que nosotros, los afectados y expoliados de nuestros bienes tangibles, no teníamos nada que celebrar, sino todo lo contrario, de recordar, sí, cómo fue el mayor escándalo de terrorismo político, financiero y en parte judicial de ciertos fiscales y jueces de la otra Audiencia Nacional por lo penal, como muy bien lo describió el magistrado de la Audiencia Nacional por lo contencioso administrativo, su señoría Navarro Sanchís. Esto es lo que ocurrió en toda esta mal llamada democracia, podríamos decir, partitocracia, democracia, no sé cómo se llamaría esto ya. Rafa, muy a punto, la fotografía del señor Borrell con nuestra compañera Peña y foto emitida por José Luis Villita, nuestro gran amigo y compañero de fatigas también, frente al Congreso de los Diputados con fecha 8 del 12 del 2017. Y todo un flamante ministro de Obras Públicas y Transporte por aquel entonces, acompañado de la titular de Sanidad, doña Elena Salgado, y firmando en el libro de honor de Afinsa en una exposición a nivel mundial celebrada en Granada en el año 1992 y con la dedicatoria en dicho libro de que para que los españoles ahorren más en sellos. Y como Peña se lo recuerda, incluso le enseña una foto y recorte del periódico de él y doña Elena Salgado. Y pásmense, dice que no lo recuerda. Pues no sé, digo yo, mi opinión, que no habrá acudido a muchas ferias de esta categoría y de ese calibre a nivel mundial. Pero bueno, como han transcurrido ya 25 años y quizá pues las neuronas nos juegan a veces malas pasadas, pero no obstante, de todos modos, es de agradecer que se acercara hasta nuestras compañeras. Quizá pudo ser porque no pensaba de que le iban a decir eso y de hecho contestó, pues igual por esto me empapelan. Hombre, todo un ministro y la de Sanidad y la secretaria de Correos por entonces, Elena Salgado, que encima se da la coincidencia que luego con Zapatero, siendo ministra de Sanidad y Consumo, le toca derogar la Ley 35-2003, la que en su disposición adicional cuarta para inversiones colectivas regulaba los bienes tangibles, como filatelia, numismática, etc. Y hacen una nueva ley, la 43-2007, para presentarla en el Congreso de los Diputados. Y para volver a decir lo mismo que la anterior, la 35-2003, que como he dicho recogía en su disposición adicional cuarto que los bienes tangibles, filatelia, numismática, arte, libros antiguos, joyas, cuadros, etc., los comercializan las empresas mercantiles. Por lo tanto, son no financieras. Y ya lo recoge también ella en su segunda ley, pero en la primera ya estaba recogido. Y recomiendan invertir en empresas de prestigio y solvencia, como lo hace de Ambrasting, que es una empresa estatal del Estado con un 51%, las cajas de ahorro, direcciones generales de seguros, etc., con máxima solvencia y mínimo riesgo, un score de 5-1. Y ellos mismos y otros ministros, directores, el gobernador del Banco de España, el Ministerio de Economía, la CNMV, el señor Manuel Conte, que estaba entonces también pues en la CNMV, estaba de presidente. Pues todos ellos recomendaban invertir en empresas mercantiles como son Fórum Filatélico y Afinsa Bienes Tangibles, y por lo tanto queda claro que la actividad es de que son empresas no financieras, recogido por ley. Por lo tanto son empresas, vuelvo a repetir, no financieras. Y de hecho el Banco de España ya le dijo a Hacienda cuando presentó el informe la inspectora doña María Teresa Llevar Starling: oiga, ustedes dedícanse a recaudar, que es lo suyo, Hacienda, que nosotros nos encargamos de las actividades y las calificaciones de las empresas. Pues después de estar dedicándose a la compra-venta de la filatelia en los locales más céntricos de las ciudades de España, Fórum y Afinsa, y pagando religiosamente sus impuestos a Hacienda, seguros sociales e impuestos sobre sociedades, IRPF, etc., y su contabilidad se ajustaba a derecho, y aplicándole el Plan General Contable del año 1990, PGC-1990, que era el que estaba en vigor a fecha de la intervención 9 del 5 del 2006, por orden del gobierno del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, y con un informe de denuncia que redacta dicha inspectora de Hacienda, María Teresa Llevar Starling, que dijo y dice que para ella esas empresas son financieras. Oiga, ¿se da cuenta del calibre y dimensión del problema que esto nos generó a todos los afectados y perjudicados de Fórum y Afinsa?
Y no se lo pierdan. Para más Inri dijo en el juicio penal por Afinsa el año pasado que si realmente se reconoce luego que estas empresas de forma Afinsa son mercantiles, que su contabilidad estaba bien llevada y era perfecta. ¡Hostias! ¡Qué lumbreras tenemos en las instituciones! Aunque su máximo superior jerárquico, jefe de los servicios jurídicos de Hacienda, don Maximino Linares, al ver que había redactado ese informe y lo había presentado en Fiscalía, él redactó otro informe diciendo que en las empresas mercantiles de Forum Afinsa no existe estafa ni tan siquiera en grado de tentativa. Y por supuesto está incorporado en el sumario del juicio penal. Se le suma también otro informe, Fiscalía, el informe de Luis Currigan, que es un fondo buitre de Kingsford Capital de Estados Unidos, que como no podían con la hija, digamos, de Afinsa, con Scala Growth, en Estados Unidos, que cotizaba en el Nasdaq americano, a $32 la víspera de la intervención aquí, pero como ya se divulgó la noticia, porque Rubalcaba filtró y dijo por la noche en televisión que le sacasen ese corte, ¿para qué? Para darle bombo y platillo de cómo fue la intervención con los geos, con metralletas, con perros policías, etcétera, etcétera, en las oficinas centrales de estas empresas. Y entonces, en 2 días cayó la acción a $2,85. La filial, la hija de Afinsa, Afinsa era la madre de la matriz. Bien, pues para darle más consistencia a esa denuncia, que recoge inmediatamente su señoría Luzum para armar la querella. Y además, no se lo pierdan, ese escrito no entró en el mes de agosto, no tiene sello de entrada a esos fondos buitre, porque el mes de agosto es inhábil. Pero alguien lo recogió y lo incorporó. Claro, coincidían más o menos en los argumentos la inspectora y ello. Por lo tanto, ahí se ve la manipulación y la historia de esta película. Por lo tanto, la calificación de actividad de las empresas mercantiles aprobadas por ley de mercantiles a financieras lo modifica esta señora, que es una inspectora de Hacienda. ¿Pero quién es una inspectora de Hacienda para cambiar la calificación de actividad de unas empresas de mercantiles a financieras? Por eso le tiran de las orejitas el Banco de España a Hacienda. Pero en esas estamos. Lo que ocurre es que, aparte de eso, modifican el sistema contable. Sí, los administradores concursales, los administradores judiciales no dicen nada, el juez tampoco dice nada y el fiscal tampoco dice nada. Y entonces, al modificar el sistema contable, meten en el activo de las compañías la filatelia propia nuestra de los clientes. Claro que sabían lo que hacían. Era que el pacto trueque, digamos, de la operación Atrio, de la gran banca, pues que le molestaban estas empresas, hizo con el Partido Socialista. Y el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero y sus muchachos, o sus chicos, hacen los recados para el señor Botín. Y a cambio la banca le perdona al PSOE, pues más de 40,1 millones de euros y unos 50. Concretamente el Banco Santander 12, la BBK 21, la Caixa del Partido Socialista Catalán 7,1, ya son 40,1 millones de euros. Más otros 10 millones de euros de otras entidades financieras de menor calado. Y esto ya se demostró pues hace 1 mes y medio o menos en la comisión de investigación de la presunta financiación ilegal de los partidos políticos en el Senado. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el gerente del PSOE en aquel entonces contestó que, bueno, pero es que eso eran pequeñas facturillas. Y así se queda. Bien, pues siguiendo con este tema, pues este informe que presenta este señor con el de la inspectora, ¿verdad? Pues luego también hay otra serie de informes, como he dicho, del Ministerio de Economía, de la CNMV, también el señor Conte se quita el balón, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero también cuando se reúne en sala un perito judicial que fue seleccionado por sus señorías Santiago Senén, fiscales Luzón Pavía, abogados del Estado, administradores judiciales, administradores concursales y abogados de la defensa, porque ahora no tiene por qué saber un juez de todas las materias, entonces tienen peritos cualificados, evidentemente, peritos judiciales. Y dentro de eso, pues unos pues, tienen
un ranking más alto que otros. Entonces, así fue. Entonces, seleccionaron a don Adolfo Rafael López Estebarán, una persona cualificada, por supuestísimo. Y así fue como él lo puso en su informe. Y cuando fue llamado a sala, volvió a ratificarse que el estudio que había realizado sobre el foro filatélico, a fecha de la intervención 9 del 5 del 2006, él había partido de la Ley 35 de 2003, que era la que estaba en ese momento y regulaba, como hemos dicho, en su disposición adicional cuarta las actividades de colecciones, de filatelia, numismática, etcétera, etcétera. Y más las 8 sentencias que habían salido ya de los diversos tribunales de España, entre ellas la de la Audiencia Nacional, Audiencia Provincial de Madrid y la del Tribunal Supremo, en la cual se refleja en todas ellas y coinciden que es una empresa mercantil. Por lo tanto, don Adolfo lo que hace es aplicar el Plan General Contable de 1990 para las empresas mercantiles, para que llevasen es una contabilidad totalmente diferente a lo que es una empresa financiera, como son bancos o cajas de ahorro. Entonces estaba en vigor, como digo, el Plan General Contable del 90, que es lo que aplica don Adolfo para estas empresas mercantiles. Y les explica en sede judicial en qué consiste incluso hasta un contrato compacto de recompra, puesto que los administradores concursales que están mal vendiendo Forum, pues no lo llegaban a entender. Y les puso un ejemplo, que les preguntó uno de ellos. Y dice, pues hombre, hay muchísimos más ejemplos. Por ejemplo, pues una empresa mercantil de productos fitosanitarios, los que les cede a las cabeceras donde distribuyen y luego a final de campaña se ve lo que se ha vendido y lo que no se ha vendido. Y es un pacto de recompra. O sea, lo deja muy clarito, ¿eh? Entonces, como digo, están mal vendiendo Forum. Y les explica todo eso, don Adolfo, en sede judicial. Y cómo había partido de la Ley 35/2003 las 8 sentencias que había ya, más el Plan General Contable de 1990. Entonces, con esos datos, se ratifica don Adolfo, en sede judicial, insisto, en que Forum al 9 del 5 del 2006, que es cuando fue intervenida, igual que Afinsa, no existía quiebra ni desfase patrimonial, sino todo lo contrario. A esa fecha tenía un superávit de 337 millones de euros y 104 millones de existencias. Claro, esto no les gustó al tribunal, que fue el mismo que les seleccionó, pues que es que se les caía todo el castillo de naipes, y por ello lo desestimaron, pero la defensa de Forum lo tiene recurrido. No obstante, todo el que quiera ver lo que acabo de decir, toda la sesión está grabada en sede judicial, y de cómo imparte ciencia contabilidad don Adolfo, y responde a todas las preguntas, como he dicho. En 48 minutos desmonta toda la trama urdida por el gran poder. Ese vídeo está colgado en internet, véanlo y juzguen ustedes mismos. Saludos a todos los afectados y afectadas de Forum Afinsa, que esto ya es infumable, huele que tira para atrás, como dicen en el pueblo. Y recurriremos al Tribunal Constitucional, el de la Haya, el de la ONU o el de los Derechos Humanos, puesto que llevamos casi 12 años y también el Partido Popular, con su líder y presidente de todos los españoles hoy, don Mariano Rajoy, nos presentó una carta a los de Forum, comprometiéndose a que cuando él subiera al poder, que evidentemente, cuanto menos había una serie de irregularidades e irresponsabilidades y que lo solucionaría. Bueno, no sé si lleva ya 7 o 8 años ya en el poder, y así estamos. La firma de un presidente del gobierno y registrador de la propiedad. Cuidado, que dan fe igual que los notarios, ¿no? Bueno, ¿habrá que dar más tiempo? No lo sé. Pues, como he dicho, 12 años casi llevamos ya, de juicio en juicio, que si la Audiencia Nacional dice una cosa, que si la Audiencia Provincial otra, que si son mercantiles, que si son financieras. Oiga, pero no estamos diciendo que las leyes están para que se cumplan. ¿No se les dice ahora mismo a Cataluña que las leyes están para que se cumplan y que no se han cumplido y han hecho lo que han querido? Nosotros lo que queremos es que se cumplan las leyes. Y con arreglo a eso, pues que caiga quien caiga. Pero no obstante, 12 años es mucho tiempo para que todavía no haya una sentencia en firme, que se han rebajado una condena, en vez de a 12, en vez de a 8, pues irán al recurso de amparo
al Constitucional, como digo, y luego a los tribunales correspondientes. Pero si esto fue una operación política, financiera y de diseño, como dice nuestra compañera y autora de 2 libros, entre ellos El saqueo de Afinsa, una operación político-financiera de diseño, así se lo titula, yo se lo recomiendo que lo compren y lo lean. Y si es una operación política, pues lo que tienen que dar es una solución política. Ya lo dijo el señor Solbes al señor Javier Maqueda del PNV, que era entonces el ministro de Economía con Zapatero, y él era partidario de reflotarlas, como dice también la ley concursal, que se estrenó con nosotros. Era dentro de la filosofía de la ley concursal era el reflotarlas, no hundir a las empresas, siempre y cuando haya elementos. Pero vamos a ver, si es que aquí, cuando cerraron, había 400 millones de euros líquidos en la cuenta de Fórum Filatélico y 300 aproximadamente la de Afinsa, pero tenía en Escalabruz un montón de millones, 600 millones de dólares en Escalabruz. Eran de Afinsa, porque era mayoritaria de esa empresa, o con un 60%. Pero todo eso se lo cargan por los motivos que he dicho. Por eso, como no podían allí, porque cuanto peor hablaba el Neil Martin, periodista, y otros, en Barros y otras revistas de economía, pues más subía la empresa. Pues tuvieron que venir a España a matar a la madre, a Afinsa. Y ya, de paso, no podían dejar tampoco a Fórum Filatélico. Fiscalía dijo, pues las 2 van en el mismo bloque, en el mismo paquete, y dio la orden, pues señor Luzón, señor Pedraz, Marlaska, Garzón y Ruz, que fueron los jueces de instrucción, que han estado 10 años, que yo alguna vez, en algún zapping que hago, lo he visto en La Sexta, en alguna entrevista que le han hecho, el Iñaki al señor Garzón, y ha dicho, está ahí, grabado, ahí están las hemerotecas, que un juicio más de 4 años de instrucción, vamos, todo lo que pasa de ahí, que es una barbaridad. Bueno, aquí Marlaska lo estuvo llevando año y pico mientras él estaba en los cursos de Nueva York, que también recibió $1.237.000 del señor Botín, porque él le escribió una carta, estaba allí con su hija en Miami, ¿verdad? Y por dar 20 conferencias, pues por ahí, por Miami, no sé, que lumbreras habrán salido de lo que las conferencias que dio, pues 200 millones de pesetas. Sí, de las de antes, $1.237.000 aproximadamente, ¿verdad? Entonces, claro, después hemos visto también que muchas sentencias de Santander pues fueron sobreseídas. Pues durante el tiempo que estuvo Marlaska, más 6 años que estuvo Garzón, y dice ese señor eso, que 4 es una barbaridad, más luego el tiempo que estuvo Ruz, pues ha sido 10 años largos de fase de instrucción. Bueno, entonces, díganme, pero díganme dónde está el delito de todo esto. Pues léanse el libro de Mila, por favor, cómprenlo, para que se puedan informar, porque si no, no se puede opinar, y para hablar con conocimiento de causa. Ahora también a esto hay que sumarle los medios de comunicación. ¿Están secuestrados? Pues salvo honrosas excepciones como Intereconomía, Mercado de Dinero, Estrella Digital, Confidencial Digital, etc., pues los demás parece que están secuestrados. No. Es que esos señores no pueden escribir nada, tiene que ser todo versión oficial. Y también a eso le sumamos a las asociaciones oficialistas, ¿verdad, señor Pardos de Adicae? Que empezó usted cobrando 420.000 euros para ayudarnos a los afectados, como dijo el señor Moraleda, ¿verdad? Y el señor Zapatero, Rubalcaba, Solbes, todos, nos iban a ayudar. Y le dan 420.000 euros al señor Pardos de Adicae en el 2006, que he dicho. Pero como lo hace bien todos los años, ¿verdad? Y hace de tapón, cuando presenta demandas colectivas, etcétera, etcétera, todo va a favor del Estado, esté quien esté. Y a través de Sanidad y Consumo reciben esas subvenciones. Por de 420.000, insisto, euros que recibió el señor Pardos de Adicae en el 2006, hasta el año pasado le han ido subiendo todos los años. ¿Será que hace bien los deberes? Y el año pasado ya cobró 920.000 euros. Que hay una partida para fondos de asociaciones, en fin, de cooperativas, en fin, que se fusionen más. Pues hay esa partida 320.000 euros. O sea,
Luego está OCU, Facua, ASGECO, 200 y pico mil euros, pues casi todas, todos los años. Entonces, ADICAE se lleva el 41% de las subvenciones de papá Estado. Claro. Y luego quieren los afectados, creen que les van a defender esas asociaciones. Esas por un lado. Si hablamos de otros bufetes, Gil Robles, en fin, ¿para qué vamos a decir más? Por lo mismo, versión oficial. ¿Cómo van a defender lo contrario? Si resulta que están cobrando y cuando les dan para unas migajas de devolver un 5%, tarda 3 meses a devolvérselo a los clientes, previo descuento del 2 o el 3 o el 4, lo que tenga por ciento pactado con ellos en sus contratos. Y algunos incluso han recibido el cheque ya y caducado, y tiene que hacer otro. O sea, esto ha sido un despropósito, pero por todos lados que se mire. Por lo tanto, yo en este momento ya, y en las fechas que vamos a entrar, os felicito la Navidad de antemano y os envío muchos saludos y un abrazo muy fuerte para todos los afectados de Forum y Afinsa, porque esto tendrá un final. Todo tiene un principio y un final. Evidentemente, cuanto más tarde, más gente está muriendo, suicidándose, separaciones, calamidades, miseria, todo esto y toda la destrucción de todo tipo lo realizó el destructor, señor Zapatero, del gobierno del PSOE, sí, don José Luis, bueno, perdón, lo de don José Luis Rodríguez Zapatero. Solbes también le dijo al señor Maqueda, como he dicho, que no insistas, que esas empresas no se van a reflotar. Y el señor Maqueda, un gran economista y muy buena persona, era partidario de ello. Pues no se van a reflotar. Esto es una operación política, se van a liquidar y punto. Esa fue la respuesta. Pero el pacto en el Hotel Atrio, que por eso lleva el nombre de esta operación, policialmente hablando, entre la gran banca, representada por Botín y Rubalcaba, de ahí salió la frase: a estas empresas las quiero muertas. Luego se trasladó, Solbes le dice lo mismo, con otras palabras. No insista, no se van a reflotar y punto. Pero luego en la Comisión de Economía y Competitividad del año febrero del 2014, quiero recordar, don Vicente Martínez Pujalte, diputado del Partido Popular, en esa comisión, que estaba por la otra parte del PSOE, creo que era Hernando Zuera, no sé si es Antonio Hernando Zuera, suele llevar una pajarita él, no recuerdo muy bien el nombre, creo que era ese. Pues ya le dijo, porque no nos equivoquemos, tanto PSOE-ADICAE es un brazo extensible. Por lo tanto, iban de la mano y del rebufo otras plataformas blancas, por ejemplo de Fórum de Madrid o de otros, ¿verdad? Pues se alían o se han aliado con ellos. No sé qué tendrán. Tendrán alguna cosa que hacer, pero defender a los afectados, nada. Por tanto, todo esto es, vamos, como para rodar una película, pero más larga de lo que el viento se llevó. Y como se suele decir, y lo que el bolsillo pagó y lo que el culo aguantó. Pues aquí estamos aguantando estoicamente, porque muchos de nuestros familiares, amigos, allegados, padres, abuelos, se han muerto. No han visto recuperadas sus inversiones en filatelia, pero hay que recordar que estas inversiones son heredables. Y me gusta despedirme con una frase favorita mía. Y ya os digo, compañeros, nuestros abuelos, nuestros padres, hermanos, amigos, nunca mueren, tan solo se vuelven invisibles. Va por ellos, por su honor, su dignidad y por la nuestra. Aparte de recuperar nuestro dinero invertido, queremos también que se sepa la verdad para recuperar nuestro honor y nuestra dignidad, que fue mancillada, pisoteada, vejada, humillada, nos estigmatizaron. Incluso, fíjese, a los 3 días de la intervención, el señor Pardos, presidente de ADICAE en Bilbao, aparte de decirnos de todo menos llamarnos bonito, que si éramos unos listillos, que si queríamos de 1 a 4 pesetas, bueno, terminó diciendo que teníamos el síndrome de Estocolmo.
Y yo con el paso del tiempo, el devenir de todos estos años, ¿verdad? Pues sí, estoy en algo de acuerdo con el señor Pardos, en que esto es ya el colmo. ¿Se parece algo a Estocolmo, señor Pardos, de Adicae? Porque usted sigue defendiendo también la versión oficial. ¿Pero por qué? Porque todos los años a través del BOE, Boletín Oficial del Estado, pues reciben ese tipo de subvenciones y se mantienen perfectísimamente, ¿verdad? Con esas ayudas. Y luego encima les cobran a los afectados. Y les dicen, ahora hay que ir aquí o hay que ir allá. Pues mire, de borreguitos y de tonterías ya las justas. Señor Pardos de Adicae, Rubén de Facua, etcétera, etcétera, etcétera. Así que para mis compañeros y compañeras de Foro Ñafisa les envío un fuerte abrazo y les deseo una muy feliz Navidad. Y no os preocupéis que esto terminará. Un abrazo de vuestro compañero y amigo Javier.